Pero ¿cómo es posible si ellos son mis hijos mayores? Creo que son todos los hijos que tengo. Ah, tengo un hijo más, pero está en el campo cuidando las ovejas. Él no podría ser. Hoy vamos a leer primero de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 4. Abre tu Biblia en este pasaje. Ponle pausa a este video mientras estás buscando lo que vamos a leer hoy. Y cuando lo tengas listo, reanuda el video para que podamos leer la Biblia juntos. Primero de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 4, dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. En nuestra clase anterior vimos que el rey Saúl fue desobediente a Dios. Varias veces Dios le dio distintas instrucciones y Saúl hizo lo contrario a lo que Dios le pidió. Samuel estaba triste, llorando, porque Dios había abandonado al rey de Israel. Entonces Dios habló con Samuel y le dijo: Samuel, ya no estés triste por Saúl, sabes que yo ya lo abandoné. Mejor prepárate, levántate y prepara aceite, porque yo ahora voy a elegir un rey para Israel. Y entonces Samuel se asustó y le dijo: Señor, si yo voy y nombro a otro rey, Saúl me va a matar. Pero Dios le dijo a Samuel: Samuel, ¿por qué no vas con una pequeña ternera? Y entonces vas a ofrecerla como una ofrenda para mí. Vas y buscas a un hombre llamado Isaí, pues un hijo de este hombre va a ser el próximo rey de Israel. Habla con él y dile que te acompañe a ofrecer esta ofrenda. Y entonces allí le dices que uno de sus hijos va a ser el próximo rey. Samuel entonces hizo como Dios le había dicho. Tomó una pequeña ternera y la llevó a un pueblo llamado Belén, en donde vivía Isaí. Cuando Samuel entró a Belén, las personas de allí se asustaron y dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes acá? Y entonces él les explicó cómo Dios le había dicho: estoy buscando un hombre llamado Isaí para que ofrezcamos juntos esta ofrenda. Y cuando lo encontró y llegó a su casa, le dijo: vamos, acompáñame, vamos a entregarle esta ofrenda al Señor. Isaí fue con Samuel, llevaron la ofrenda y fueron purificados. Y entonces Samuel le dijo a Isaí: Isaí, mira, Dios me dijo que el próximo rey de Israel va a ser uno de tus hijos. Así que llama a tus hijos para que uno de ellos sea nombrado el próximo rey de Israel, para que cuando el rey Saúl muera, uno de ellos tome su lugar. Entonces Isaí llamó a su hijo mayor,
que se llamaba Eliab. Y dice que Eliab era fuerte y era alto y era muy agradable a los ojos. ¡Wow! Él sí parece un rey. Él va a ser el próximo rey de Israel. Dios le dijo: Samuel, él no es el que yo voy a escoger. Y Samuel le dijo eso a Isaí: mira, Dios dice que Eliab no es. Isaí dijo: ok, no te preocupes, tengo más hijos. Y llamó a su siguiente hijo, que se llamaba Abinadab. Abinadab también era bien parecido y era alto y fuerte. Y Samuel dijo: ¿con qué razón Dios no escogió a Eliab si él se mira aún mucho mejor? Pero Dios le dijo a Samuel: Samuel, él tampoco es. Samuel le dijo lo mismo a Isaí. Isaí dice Dios que Abinadab no va a ser el próximo rey. Extraño, dijo Isaí, pero está bien, voy a llamar. Y así llamó a su siguiente hijo y llamó a otro hijo y a otro hijo, y a todos ellos el Señor los rechazaba. A todos ellos les decía Samuel: él no es. Y una vez habían presentado a Samuel 7 hijos de Isaí. Samuel le preguntó a Isaí, le dijo: hey, ¿esos son todos tus hijos? Y Isaí le respondió: sí, estos son todos mis hijos. Bueno, tengo otro hijo, es más pequeño, pero él está cuidando las ovejas. Bueno, dijo Samuel, ve a llamarlo, porque Dios me dijo que entre tus hijos iba a estar el próximo rey de Israel. Dios dice que ninguno de estos es. Quizás el que está en el campo puede ser. Bueno, dijo Isaí, no lo creo, pero está bien. Y mandó a llamar a su hijo, que estaba trabajando en el campo cuidando a las ovejas. Cuando este joven llegó, entonces Samuel, de la misma manera que había hecho con los demás hermanos, oró para preguntarle a Dios si él era el próximo rey de Israel. Y entonces Dios le respondió: úngelo, porque él va a ser el próximo rey de Israel. Él va a ocupar el lugar de Saúl cuando Saúl muera. Y a él yo lo he escogido para ser el próximo rey. Y entonces Samuel lo ungió con aceite. Dios le dijo algo muy bonito a Samuel. Samuel, ¿sabes? El hombre mira lo que está frente a sus ojos. Yo no. Yo miro el corazón. A pesar de que Samuel se había dejado llevar por las apariencias y él pensó que un hombre grande y fuerte como Eliab o Abinadab podían ser los próximos reyes de Israel, Dios no estaba viendo eso. Dios lo que estaba buscando era el corazón de esas personas. Y encontró en ese muchacho o pastor de ovejas un corazón dispuesto a servirle y agradarle. Este joven se llamaba David. Sí, estoy hablando del rey David, el que más adelante fue conocido como el dulce cantor de Israel. Dios lo escogió desde que era niño, y aunque ni siquiera su papá creía que él podía llegar a ser el próximo rey, Dios no estaba viendo las apariencias, sino lo que estaba viendo era el corazón. Si tú recuerdas, escogieron a Saúl como rey porque Saúl era el más alto de todos. Era el más grande y dice que nadie le llegaba siquiera a los hombros. Era muy alto y sobresalía de los demás por su tamaño, mientras que David era un muchacho que cuidaba ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos reyes? El corazón que Dios vio. David tenía un corazón dispuesto a servir al Señor. En muchas ocasiones pueden hacerte de menos por tu apariencia. En muchas ocasiones puedes sentirte rechazado por otras personas por la forma en la que tú te ves. Pero, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿Qué es entonces más importante? ¿La forma en la que nos ven los demás o la forma en la que Dios nos ve? Saúl, pudimos darnos cuenta de que le importaba más lo que las demás personas decían de él. Cuando había desobedecido a Dios y Samuel le dijo que Dios lo iba a abandonar, lo único que le importó a Saúl era qué era lo que iban a pensar los ancianos y los líderes de Israel. Que por favor no le contaran lo que había sucedido y que lo siguieran reconociendo como rey. Aunque Dios ya lo había abandonado y se había alejado de él, su única preocupación era cómo lo miraban los demás. Su corazón estaba lleno de desobediencia y de maldad. Mientras que con este jovencito, a pesar de que su aspecto no era como el de sus hermanos, ni tampoco era un aspecto imponente y fuerte, Dios
miró su corazón y se fijó en su corazón. Eso es lo importante. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te importa más lo que digan las demás personas de ti que lo que dice Dios sobre ti? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estará lleno de enojo, de tristeza, de amargura, de desobediencia, de malos pensamientos, malas palabras, de insultos, de pleitos? ¿Con qué estás llenando tu corazón? Y si ese es el caso, podemos acercarnos a Dios y pedirle que limpie nuestro corazón y lo deje de una forma que a Él le agrade. Arrepentirnos de todas aquellas cosas que hemos hecho mal y pedirle perdón a Dios. Dios está dispuesto a limpiar nuestro corazón y a darnos una nueva oportunidad para tener un corazón limpio y que le agrade a Dios. Para que cuando Dios nos vea con agrado. Dios lo que ve es el corazón. En la palabra de Dios podemos encontrar la voluntad de Dios. Y por medio de ella Dios puede moldear nuestros corazones para que sean como Él quiere que sean. Por lo tanto, gracias a Dios por su palabra.